La fuerza transformadora de lo pequeño. Resuena en nosotros, a coro cantamos llenos de alegría. El Evangelio nos ofrece hoy dos breves parábolas sobre el reino de Dios. El grano de mostaza y la pequeña porción de levadura parecen insignificantes, pero consiguen resultados sorprendentes. El reino está presente, sus frutos son perceptibles. Desde que Jesús puso la primera semilla han pasado muchos siglos, y para que puedan cobijarse todos los pájaros en el árbol comunidad que Él ha plantado, tendrán que pasar muchos más. El compromiso que tenemos los discípulos de hoy es que el reino de Dios no cese de crecer, aunque el ritmo sea lento, que dé frutos, aunque no sea en la cantidad que deseamos, que se haga sentir su presencia transformadora, aunque no se produzca mucho ruido. No es con acciones espectaculares como crece el reino de Dios, es en la entrega constante y silenciosa de muchos discípulos que apenas hacen ruido, como la fuerza transformadora del reino de Dios penetra en las relaciones familiares, las instituciones sociales y políticas, el mundo de la cultura y en los movimientos de vanguardia. Camino a la paz verdadera, eres instrumento de Dios vivo y fuerte que da sanidad. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la Iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo, toda resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida.
Dichoso el que teme al Señor. Soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en una huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿Con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Jesús nos presenta en el Evangelio de hoy el reino de Dios a través de 2 parábolas. En una, lo compara con la semilla muy pequeña de mostaza, y en la otra, con un poco de levadura que mezcla una mujer con unos puñados de harina. Partamos de la realidad como lo hace Jesús. Poco conocemos cómo es la semilla de mostaza. Es tan pequeña que se parece a algo así como el alpiste de las aves, y el árbol es parecido en tamaño al de una acacia. Si lo llevamos más concretamente a nuestro contexto, el reino de Dios se parecería a algo así como una pequeña semilla de samán o de una ceiba. Vemos que desarrollan un inmenso tamaño y una frondosa copa, además que llegan a vivir mucho tiempo y tienden a ser centenarios. Simplemente es para que tengamos una idea de la magnitud que representa el reino de Dios en nuestras vidas, como lo refleja Jesús. Algunos piensan que el reino de Dios es un reino con cierto poder político, otros que solo se limitan a lo que veremos en la eternidad, cuando salgamos de este mundo. Ciertamente no es lo que Jesús nos habla. Es una experiencia que se da ya en este mundo, en el aquí, en el ahora, cuando permitimos que ese reino entre en nuestras vidas. Es una experiencia de doble dimensión, tanto personal como comunitaria, pero no separadas, sino unidas en la acción concreta. En muchas ocasiones, en los evangelios, vemos cómo Jesús, en los encuentros con las personas, habla de la dinámica del reino de Dios, del reino de los cielos. Si no te abres a ella, no la puedes conocer y menos participar en ella. Ejemplos tenemos: el joven rico, el que quiere despedirse primero de su familia, el encuentro con Nicodemo, entre otros. Desde la dimensión personal nos pide abrir nuestro corazón con humildad a la escucha de la palabra, a asimilarla como levadura al mezclarse con la harina, y buscar esos momentos de reposo, de soledad y encuentro íntimo con Dios, en la oración y el discernimiento de lo que Él quiere de nosotros. Nos recuerda la paciencia y perseverancia de la planta al crecer. Ver cómo la fe y la esperanza van creciendo con nuestra existencia, transformándola y haciéndola madurar. Y unida a la caridad que expande nuestro corazón y no se resiste a trascender y a ir más allá de nuestros límites como hijos de Dios. Y ahí la dimensión comunitaria, donde los hermanos, como las aves del Evangelio, encuentran cobijo y resguardo en nuestro corazón, con los brazos extendidos y abiertos a todos, como las ramas del árbol, como los brazos de Jesús en el madero de la cruz. Una levadura que fermenta, transforma y ensancha los corazones de los demás. La levadura de la palabra que se une y se hace parte de nosotros en una actitud humilde, sencilla, alegre y a la vez comprometida, de fidelidad constante, la misma que vive el matrimonio fiel, en el amor puro, sincero y de entrega, entre el marido y su esposa, como habla San Pablo en la carta a los Efesios.
no buscando los defectos del otro, sino de ellos crecer ambos en la virtud y en el ejemplo, como así hace Dios con nosotros, porque nos quiere y nos ama. Aprovechemos este tiempo de pandemia, tiempo de recogimiento, de soledad, y de estar como la semilla oculta en la tierra que nace y se abre paso en medio de la oscuridad, echando raíces profundas de fe en la palabra abonada del Señor, y crecer pacientemente, pero constante en medio de la realidad que afrontamos con sus dificultades. Crecer fuerte y firme, haciéndose frondosa nuestra vida en la esperanza, dando frutos de caridad. Deja que la palabra de Dios fermente desde el silencio la oración y transforme nuestra vida. Así podemos compartirla como pan ante el hambre de Dios que tiene este mundo, y así se haga presente y realidad el reino de Dios, comenzando por nuestros hogares, por nuestras familias. Que así sea. Dios los bendiga. Eres tan sencilla como luz de amanecer, eres tu María.